Todos, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos, muchas gracias por conectarse. Eh, Les damos la bienvenida a nuestro webinar semanal de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Eh, la tarde de hoy está dividida en tres momentos. La primera parte la va a iniciar el doctor Jairo Moreno, pediatra y jefe nacional del Departamento de Pediatría de Colsanitas, quien va a presentar las jornadas eh, del 13º Congreso de Pediatría, el pediatra de hoy. El segundo momento está a cargo del doctor Leonardo Valero, profesor de nosotros, intensivista pediatra. Actualmente el profe Leo Valero trabaja como director de la Fundación en Pereira y es coordinador de la Clínica San Rafael y Socios Médicos SAS en Pereira también. Nos va a hablar sobre las novedades fisiopatológicas en cetoacidosis. Y el tercer y último momento está a cargo de las residentes de último año de pediatría de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS, la doctora Andrea Mena y la doctora Judy González. Entonces, muchas gracias nuevamente por conectarse, por estar con nosotros como siempre cada semana. Presento al doctor Jairo Moreno, como les dije, jefe nacional del Departamento de Pediatría de las Clínicas Colsanitas. Agradecemos nuevamente a nuestro fondo financiador PTC, siempre nos ha acompañado en el apoyo a estas jornadas semanales. Entonces, doctor Jairo, bienvenido. Muchas gracias, John, por darnos este espacio para comenzar a patrocinar nuestro Congreso de Pediatría. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría. La idea es que vamos a realizar nuestro 13º Congreso de Pediatría en los días 22 y 23 de septiembre con un precongreso principalmente de neonatología el día 21. Hacía más de 20 años no hacíamos este congreso en Bogotá. Es un congreso que hacemos en forma bimensual. Siempre las anteriores veces los habíamos hecho en las ciudades satélites como Barranquilla, Cali, Bucaramanga. Pero esta vez yo creo que ya era justo que volviéramos a Bogotá. Contamos con una alianza que hemos hecho de forma estratégica desde hace 2 años con los médicos del Hospital de Filadelfia. Tenemos 3 invitados especiales, al doctor Callaghan, al doctor Tonji y a la doctora Diana Montoya, que nos acompañarán en estas charlas. Como todos los congresos que realiza Colsanitas, ese es un congreso que no tiene costo, es un congreso que es de entrada libre. Trataremos temas de urgencia, salud mental, cuidados intensivos y trastornos de la vida cotidiana como pediatra. Entonces la idea es que muchas gracias por el espacio y queremos que invitarlos a todos ustedes. Hoy me dijeron que parece que el 22 de septiembre fue declarada sin carro en Bogotá. Entonces, qué mejor plan que nos acompañe en nuestro Congreso de Pediatría. Ahí los esperamos en el Hotel Dan. Muchas gracias a todos por escucharnos y los esperamos allá con todo el gusto. Gracias. Doctor Jairo, muchas gracias. Estaremos acompañándolos también. Muchas gracias. Se ve buenísimo. Van a haber talleres pre-congreso, van a haber jornadas de póster y los invitados que tenemos son espectaculares. Entonces, para que la anoten en el calendario. Doctor Jairo, muchas gracias. Agradecemos a nuestro fondo financiador, PTC Therapeutics y Pfizer, quienes siempre se han encargado de apoyarnos en los webinars semanales. Entonces, continuamos con el segundo momento. Le damos la palabra y la pantalla al doctor Leonardo Valero, intensivista pediatra, quien nos va a presentar novedades fisiopatológicas de la cetoacidosis. Bienvenido, doctor Valero. Hola, ¿cómo están? ¿Tengo buen audio? ¿Está todo bien? Sí, profesor. Sí, todo bien. Okay. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Hace unos años empezamos un trabajo de investigación en cetoacidosis diabética en pediatría. No es una novedad, muchos grupos en el mundo trabajan este tema.
Es un tema frecuente en las salas de urgencias de pediatría y en las unidades de cuidado intensivo pediátrica. Es un tema que a nosotros como pediatras y como médicos en general nos causa alguna carga de preocupación. Entonces, ¿qué mejor que empezar a entenderla, a estudiarla y a tratarla bien para evitar complicaciones y que la mayoría de pacientes, si no todos, se vayan con una resolución satisfactoria de su problema para la casa? Me presento, mi nombre es Leonardo Valero Guzmán, yo soy médico especialista en cuidado intensivo pediátrico de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente resido en la ciudad de Pereira y coordino la UCI pediátrica de la Clínica San Rafael. Con un grupo de amigos hemos desarrollado la Fundación Bebé, que se encarga de brindar servicios de alta complejidad a algunas IPS aquí en el eje cafetero y de llevar servicios de alta complejidad de pediatría a algunas comunidades que no tienen acceso a ellos. Entonces, como les decía, hace unos años venimos trabajando en cetoacidosis diabética, ahora de la mano de las doctoras Mena y sus compañeras y el doctor Camacho y el doctor Vázquez, aunque han desarrollado la Cetorred, esperamos que nos colaboren para profundizar en el conocimiento de esta patología, ingresando a sus pacientes. Ya les hablarán más adelante de lo que se trata. Pero aquí quiero darles un pincelazo, mostrarles un pincelazo de cómo ha cambiado el conocimiento de la génesis de las complicaciones de la cetoacidosis diabética y cuál es el estado del arte en el manejo. Llegar a este conocimiento ha requerido que en diferentes partes del mundo pues se recoja la información alimentada de diferentes instituciones, porque esa es la mejor forma de construir el conocimiento. Todos conocemos la definición. La cetoacidosis diabética es un estado de hiperglicemia. Debe ser mayor a 200 miligramos por decilitro la glicemia casual. Se constituye también por acidemia metabólica, que está definida como un pH sanguíneo menor a 7,3 o un bicarbonato sérico menor a 15 milimoles por litro, y la presencia de hipercetonemia o hipercetonuria. La fisiopatología clásica no ha cambiado de cómo se genera la cetoacidosis diabética. En algunas situaciones, cuando un individuo no sabe que tiene diabetes insulinodependiente, tiene un déficit total de insulina. O en otras situaciones, cuando el individuo ya sabe que es diabético y recibe suplencia de insulina, en algún momento puede haber un déficit relativo parcial o un déficit total, ya sea por una situación intercurrente como una sepsis, o por deprivación del medicamento, o por un exceso de carbohidratos o de azúcares que la insulina suplida no alcanza a compensar. Ante estas situaciones de estrés fisiológico, con el déficit de insulina, se dispara un exceso de producción de hormonas contrarreguladoras. Esas hormonas contrarreguladoras echan mano de la lipólisis porque no pueden echar mano de la glucólisis. Y esto lleva a un exceso en la beta-oxidación de los ácidos grasos, cuyo principal resultado son los cuerpos cetónicos. La acumulación de estos cuerpos cetónicos producen cetosis, que generan una acidemia metabólica con una brecha anémica amplia. Por otro lado, como no hay insulina, no entra insulina a la célula. Entonces se desensa un bajo contenido intracelular de glucosa. ¿A qué lleva esto? A que la mayoría de las células, principalmente las neuronas, sientan que su principal combustible, la glucosa, bajó y entran en un estado de falla energética. Así que esta falla energética desacopla la cadena respiratoria y produce una gran cantidad de hidrogeniones, generando una acidemia sin hiperlactatemia por ausencia de glicólisis. Recuerden que el lactato se produce en la glicólisis. Cuando la vía hacia el piruvato se ha saturado, se favorece la vía del lactato. Así que para que haya hiperlactatemia tiene que haber glucólisis. No hay otra forma de que haya hiperlactatemia. Esta es una de las explicaciones por qué no es común encontrar hiperlactatemia en la cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque no hay glicólisis. Ese bajo contenido intracelular de glucosa junto con la acción de las hormonas contrarreguladoras activan la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Y la falta de translocación extra a intracelular de la glucosa junto con la glucosa producida por la gluconeogénesis y la glucogenólisis producen hiperglucemia, que genera una hiperosmolaridad plasmática efectiva. Así que el espacio extracelular se encuentra conservado, es decir, el paciente no tiene déficit de volumen intravascular, por lo cual no es común encontrar signos de choque clínicos. Y se supera la tasa máxima de reabsorción tubular del riñón para la glucosa y genera una poliuria osmótica, que termina produciendo una deshidratación, una pérdida de agua libre significativa y una depresión de potasio. Es así entonces como configuramos la definición y se llega a producir la cetoacidosis diabética, con la hiperglucemia, la acidemia metabólica, la cetosis y secundariamente hallazgos de deshidratación intracelular, pérdida de agua libre y depresión de potasio. Las principales complicaciones son estas, ya todos las conocemos. La principal y la más temida es el edema cerebral. También puede haber infarto venoso cerebral,
trombosis venosa cerebral, lesión renal aguda o arritmias cardíacas cuando las alteraciones electrolíticas y la acidemia es suficientemente intensa como para producir esas alteraciones. Esta es la génesis clásica del edema cerebral y es a este punto hacia donde los quiero llevar. La hiperglicemia genera una desviación intracelular del agua al líquido extracelular, es decir, al existir una hiperosmolaridad plasmática efectiva por la hiperglicemia, pasa el líquido intracelular, el agua del líquido intracelular se trasloca al líquido extracelular y lo expande, porque hay una deshidratación intracelular. La neurona se tiene que defender y aparecen los osmoles y diógenos intracelulares, tratando de contrarrestar la hiperosmolaridad plasmática que existe en su medio. Al aumentar los osmoles y diógenos intracelulares ya se detiene un poco la migración de agua del espacio intra al extracelular. Pero una vez empieza a descender la glicemia y la osmolaridad plasmática, aumenta el agua intracelular. Y puede aumentar tanto que produzca edema cerebral por la acción de los osmoles y diógenos intracelulares que se formaron como defensa ante la hiperosmolaridad plasmática efectiva. De ahí que es clásico definir que los principales factores de riesgo para la aparición del edema cerebral sean el descenso rápido de la glucemia, el descenso rápido de la osmolaridad. Un descenso rápido de glucemia se define como un descenso de la glucemia mayor a 100 miligramos por decilitro por hora. Una rehidratación rápida, es decir, en menos de 24 horas. El inicio de la insulina en la primera hora. ¿Por qué? Porque esto trasloca rápidamente en la primera hora la glucosa del espacio extra al intracelular y vuelve al espacio extracelular en medio muy hipotónico, de modo que se hinchan las células muy rápido. La utilización del bicarbonato de sodio por la acidosis paradójica intracelular y el exceso de lípidos hipotónicos, por las razones que ya he mencionado. Este cuadro refleja los factores de riesgo clásicamente conocidos para el edema cerebral. Y es a partir de este cuadrito que se han dado las principales recomendaciones para el tratamiento de la cetoacidosis diabética, especialmente la cetoacidosis grave. Sin embargo, si hacemos una revisión bibliográfica exhaustiva, nos daremos cuenta que estos factores de riesgos nunca fueron demostrados en cetoacidosis diabética y que cuando los estudiaron no encontraron una relación de estos factores con el desarrollo de edema cerebral. Así que ¿de dónde salió esto? Esto salió más o menos hacia los años 60, cuando empezaron a estudiar o empezaron a publicar acerca del desequilibrio osmolar producido por la diálisis. Cuando rápidamente pacientes urémicos con nitrógenos ureicos muy alto, se les dializaba este nitrógeno ureico, había un descenso de la osmolaridad plasmática y propiciaba el edema cerebral. Por lo tanto, se hizo una extrapolación y unas recomendaciones. Hay algunos artículos de aquellas épocas que hablan de estos factores de riesgo y tratan de demostrarlos, pero ya hacia los 90 y principios del siglo XXI, revisiones sistemáticas y estudios de mayor calidad estadística los desvirtúan un poco. ¿Hacia dónde estamos migrando entonces para conocer la génesis del edema cerebral y otras complicaciones de la cetoacidosis? Hacia la falla mitocondrial y a la lesión de las membranas. ¿Cuáles son los factores de riesgo relacionados clásicos con el edema cerebral que sí tienen una validez actual para desarrollar el edema cerebral y que no están necesariamente relacionados con el tratamiento de la cetoacidosis? La presión de dióxido de carbono muy baja, es decir, menor a 15 o menor a 12 al inicio del tratamiento en cetoacidosis grave. Los niños menores de 5 años. La deprivación prolongada de insulina, como por ejemplo en el diabético que no sabe que es diabético, el diabético de nuevo. Y la predisposición proinflamatoria, es decir, los factores de riesgo idiosincráticos por su genética. ¿Qué pasa entonces? Que una vez hay deprivación de insulina, falla la mitocondria. Como ustedes saben, el reloj natural de la actividad mitocondrial y de la producción de energía es la insulina. Si no hay insulina, no hay trabajo mitocondrial. Y si no hay trabajo mitocondrial, no hay producción de ATP, es decir, se detiene la producción de energía. De modo que cae la tasa de glicólisis y de la cadena respiratoria y no hay producción de lactato. Y ahí empezamos a ver las manifestaciones clínicas de la cetoacidosis. Las funciones celulares especializadas se pierden porque no tienen mitocondrias que produzcan energía para mantener sus funciones especializadas. Las membranas celulares se lesionan y no hay energía para mantener la electroneutralidad. Así que los electrolitos se enloquecen y la migración del sodio favorece la migración del agua hacia especialmente el espacio intracelular. Se alteran los medios acuosos produciendo clínicamente el edema cerebral y finalmente esta pérdida de función energética, esta falla energética lleva a una activación de los genes inflamatorios y por lo tanto de muerte celular. Las primeras horas hay un hiperflujo cerebral
las primeras horas de cetoacidosis, y luego hipoflujo e isquemia. Es decir, que el flujo sanguíneo cerebral también se altera, y se altera secundario a la falla energética de todo el sistema nervioso central. Los niños, especialmente los menores de 5 años, tienen una menor capacidad de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Tienen un sistema inmaduro, por lo tanto no pueden protegerse. Y es más fácil que ellos hagan hipoflujo de isquemia cerebral. De ahí que uno de los principales factores de riesgo para lesión neuronal permanente por cetoacidosis sea la edad menor de 5 años. Este modelo de lesión neurológica está basado en la ausencia de insulina y lo llamamos insuficiencia energética celular, que espero que pronto en los modelos de disfunción orgánica múltiple, de sepsis y de otros estados que llevan a disfunción orgánica múltiple, aparezca también la insuficiencia mitocondrial, que a su vez es la génesis de la mayoría de la disfunción orgánica múltiple. Es decir, que la cetoacidosis podría tener un punto de retorno y un punto de no retorno. Cuando la cetoacidosis es leve a moderada, hay una fase de hiperflujo cerebral. Y eventualmente podría hacerse una corrección rápida de la misma, porque todavía no se han formado osmoles idiógenos y todavía hay regulación de flujo sanguíneo cerebral. Una vez pasa de moderada a severa, empieza la fase de hipoflujo cerebral. En esta fase es mejor tener vigilancia clínica estrecha y prudencia en el tratamiento. Ahora sí nos acogemos mejor a las recomendaciones según los factores de riesgo clásico para edema cerebral. Pero una vez la cetoacidosis es severa y ya hay una lesión cerebral instaurada, hay un punto de no retorno. En ese momento no sé decirles cuándo se llega, cómo identifica uno clínica o bioquímicamente un punto de no retorno. Pero si ya la cetoacidosis está entre moderada y severa, es mejor ser cauto en el tratamiento porque una cetoacidosis que aún tenía posibilidad de ser rescatada, puedo empujarla hacia el punto de no retorno para la lesión cerebral si yo no tengo cuidado en el tratamiento. Entonces, en otros modelos de inflamación, existe también una fisiopatología similar. Ahora, ¿por qué nos interesa tanto la cetoacidosis? Y especialmente a mí como intensivista y otros grupos que también están trabajando en lo mismo, ¿por qué nos interesa tanto la cetoacidosis como modelo? Porque nos ayuda a entender el rol de la insulina en la función mitocondrial y el rol de la función mitocondrial en la falla energética y el rol de la falla energética en la muerte celular y en los estados inflamatorios sistémicos graves como la sepsis. ¿Sí? Cuando un individuo tiene resistencia a la insulina porque está inflamado, ya sea porque está traumatizado, porque tuvo estrés quirúrgico, porque está en sepsis, porque se quemó o porque tiene cetoacidosis, por ejemplo, hay una insuficiencia mitocondrial porque no hay acción de la insulina o sus células son resistentes a ella. Esto lleva a una deprivación energética y prolongan, perpetúan y entra un círculo vicioso, la muerte celular, inflamación y a su vez más resistencia a la insulina. Y eso es lo que clínicamente nos va a dar la intensidad de la inflamación sistémica de un paciente que está en estrés fisiológico. De ahí que vemos bastante bibliografía que nos habla que las personas que están en estrés fisiológico, como por ejemplo en sepsis, en ellos la hiperglicemia es de mal pronóstico. La hiperglicemia es de mal pronóstico en situaciones críticas. Entre más hiperglicémico esté un paciente que está en shock eséptico, por ejemplo, peor le va a ir. Pero el problema no es la hiperglicemia, como lo hemos visto clásicamente. Por eso nos atacábamos en tratar la hiperglicemia y le poníamos infusión de insulina a esos pacientes críticos. ¿Sí? Pero ese no es el problema. ¿Qué pasó cuando empezaron a ponerle insulina, infusiones de insulina a esos pacientes críticos? Que se les caía muy rápido la glicemia y hacían hipoglicemia y eso empeoraba el daño cerebral. Entonces las empezaron a publicar y decir, no, saben que sean más cautos con las infusiones de insulina. Tal vez pacientes con hiperglicemias significativas que generan alteración de los medios acuosos necesitan insulina, pero a unas dosis un poco más cautas y con una vigilancia estrecha. ¿Por qué? Porque el problema en sí no es la hiperglicemia en estas situaciones de inflamación sistémica. El problema es la insuficiencia mitocondrial por la resistencia a la insulina, que en el modelo de cetoacidosis no se nos explica por el déficit relativo, parcial o permanente o total de la insulina. Este es el modelo de lesión celular inflamatoria gracias a la ausencia de insulina que produce una insuficiencia energética celular. Y este modelo nos ayuda a entender mejor la génesis del edema cerebral en cetoacidosis diabética, los eventos celulares que suceden en la cetoacidosis y cómo nos sirve esto de modelo para entender otros estados inflamatorios. Solo les traje un artículo, por ejemplo, en pro del tiempo, donde, por ejemplo, demuestran que hay disminución de la actividad de la piruvato deshidrogenasa en pacientes con cetoacidosis diabéticas en el departamento de urgencias. Entonces, la actividad
la cantidad de enzima, la actividad de la enzima, la cantidad de la enzima y la actividad específica de la enzima, cuando ya hacen sus pruebas un poco más detalladas, no entro aquí en detalles, muestran que en los pacientes con cetoacidosis, que es la barra que está a la derecha en las tres gráficas, tiene una actividad significativamente deprimida. A diferencia de los controles o de pacientes que eventualmente están en hiperglicemia por otras razones, pero no en cetoacidosis. Es decir, que la cetosis en sí misma y acompañado de hiperglicemia es un reflejo de lo que está pasando en la célula, es decir, de que hay deprivación de la actividad mitocondrial. Nosotros publicamos un artículo hace ya 2 años que demostraba que los pacientes con cetoacidosis diabética que debutaban tardaban más en resolver la cetoacidosis, en este caso alcanzando un bicarbonato mayor o igual a 15 milimoles por litro, que aquellos pacientes que ya eran diabéticos y estaban recibiendo insulina y que por alguna razón intercurrente entraban en cetoacidosis. Simplemente vean aquí arriba, un paciente de novo tardaba en resolver o llegar a la meta de bicarbonato mayor a 15 en un promedio de 20 horas, mientras que los pacientes con diabetes antigua tardaban apenas 12 horas. ¿Por qué se explica esto? Porque estos pacientes con diabetes previa ya estaban en tratamiento con insulina. Y si se habían deprivado de insulina, seguramente lo habían hecho por pocos días. Mientras que un diabético de nuevo no sabemos, pero seguramente llevaba semanas. Así que tenía más por chance el diabético que estaba con insulina de recuperarse seguramente, y eso es hipotético, hay que demostrarlo, porque sus mitocondrias estaban un poco más sensibles a la acción de la insulina y todavía más, tenía más mitocondrias vivas, a diferencia del diabético de nuevo. Esa es, entonces, lo que podemos saber acerca de la fisiopatología nueva. Démosle un brochazo, entonces, al estado del arte en cuanto al tratamiento se refiere. La gravedad. Nosotros como grupo recomendamos que la gravedad de la cetoacidosis no se cuantifique por el pH, sino por el bicarbonato sérico, porque el pH está influido por la presión de dióxido de carbono. Tiene 3 grados, leve, moderado y grave, dependiendo de si el bicarbonato está en 15, 10 o 5 milimoles por litro, como meta superior, respectivamente. Ojo con la compensación respiratoria porque los puede engañar el pH. Una presión de dióxido de carbono cada vez más baja indica mayor gravedad y riesgo de lesión neurológica, aun si tienen un mejor pH. Entonces uno puede más o menos tratar de intuir qué está pasando, o por lo menos el pronóstico. Buen bicarbonato con un buen pH, seguramente es un paciente que todavía es leve y lo podemos sacar rápido de esto. Un bicarbonato bajo con un buen pH ya está haciendo una compensación respiratoria significativa. Tengan cuidado, porque este paciente es el que puedo precipitar yo al punto de no retorno para lesión cerebral. Y un bicarbonato bajo con una presión de dióxido baja y un pH bajo es un paciente que está llevado. Y es un paciente que tiene mayor riesgo de muerte o por lo menos de lesión neurológica permanente. Esta es la única forma en que podemos tratar de intuir en qué fase de esta evolución energética está el paciente en cuanto al riesgo de lesión neurológica permanente y de muerte, por supuesto. La deshidratación está relacionada con la gravedad y se estima con la pérdida de agua corporal total, entre leve, moderada y grave. La pérdida de agua intracelular son signos de sufrimiento metabólico. El agua extracelular generalmente no está deprimida, por lo tanto no hay una disminución, no hay una deshidratación clara y no debería tener choque, pues el paciente que tiene choque generalmente tiene otro problema. La pérdida de electrolitos. En general puede haber sodio por dilución por el efecto de la hiperglicemia que está ahí. Rápidamente en cuanto al tratamiento, para ser prácticos con el tratamiento, si el sodio sérico está entre 130 y 140, puede utilizar solución salina o lactato de zinc para el aporte basal y el déficit. Si el sodio sérico está entre 140 y 150, es mejor de pronto utilizar lactato de zinc para no generar mayor hipernatremia. Y si el sodio sérico está por debajo de 130, con signos neurológicos, es mejor utilizar solución salina al 3%, mejorar un poco el edema cerebral. Esto es si se presenta ya edema cerebral, por supuesto. Si el sodio sérico está mayor a 150 con algunos signos neurológicos, utilizar lactato de Ringer hasta que mejoren esos signos y luego seguramente utilizar solución salina al medio. Es decir, ¿de qué depende de que yo utilice salina, lactato, hipertónica? Sobre todo del sodio sérico y del estado neurológico del paciente. ¿Qué es mejor una que la otra? Ningún estudio ha demostrado que sea mejor la una que la otra. La pérdida de electrolitos en cuanto al potasio sérico. Este es menor de 4, adicionar 10 cc de potasio a cada 500 de líquidos. Si el potasio sérico es mayor de 5, no adicionar potasio. Y si el potasio sérico está entre 4 y 5, adicionar 10 milimoles de potasio a cada 500 de líquido, es decir, 5 ml de cloruro de potasio. Y no utilizar potasio sin orina. El magnesio sérico, el calcio sérico, si están bajos es mejor reponerlo. Y el fósforo sérico depende si tiene una acidosis significativa o no para reponerlo, pero en general no es
no es recomendable reponerlo de rutina. ¿Qué no se debe hacer? Intubar, utilizar catéter venoso central, utilizar bolos de insulina o facilitar la hipoglicemia. Ojo, considere que un paciente con cetoacidosis tiene hipoglicemia si el umbral es de 100 miligramos por decilitro. Los bolos de insulina producen caídas bruscas de las molaridades y riesgo de hipoglicemia. Y el catéter venoso central puede generar mayor riesgo de trombosis vascular por la hiperosmolaridad en la que se encuentra el paciente. ¿Cuándo intubo? Cuando tenga falla ventilatoria, por compromiso neurológico, es decir, radipnea, aumento progresivo de la presión de dióxido de carbono o hipoxemia. Tampoco se debe utilizar bicarbonato de sodio, interrumpir, aumentar o disminuir la insulina. Interrumpir la insulina antes de resolver la acidosis, administrar furosemida, suspender o disminuir los líquidos endovenosos. Y esto es importante, esta es la última. Complete el plan de rehidratación así ya haya suspendido la insulina, porque suspender la insulina no significa interrumpir la rehidratación. Puede el paciente empezar a comer, hacer el cambio de insulina subcutánea, pero cumpla las metas de rehidratación para que el paciente no vuelva a entrar en cetoacidosis diabética. Monitore los signos vitales, ojalá estancia en UCI o en cuidados especiales, a las cetoacidosis moderadas y graves. Haga el peso al ingreso a las 24 y 48 horas para que vaya haciendo un buen balance hídrico y vigilando mejor la rehidratación. En lo posible, utilice línea arterial si tiene personal experto para colocarla, porque facilita la toma de muestras y la monitoría. La sonda vesical se debería poner en todos los casos graves, sobre todo, pues, especialmente hasta cuando ya mejore la glucosuria. Glucometría inicialmente de forma intensiva, hasta asegurar un descenso controlado de la glucemia, y gases, electrolitos, lactatos séricos y glucosuria cada 4 a 6 horas, dependiendo del protocolo de su institución. Ese es nuestro protocolo. Esta es la forma general en que la manejamos. No es mejor que otro. Hay algunas recomendaciones basadas en la evidencia, como por ejemplo utilizar un cristaloide u otro no tiene diferencia excepto por el sodio sérico. O sea, utilice un cristaloide u otro dependiendo del sodio sérico. Dosis de insulina, ¿que es mejor 0.05 a 0.1? ¿Es mejor 0.1 a 0.05? No necesariamente. Cualquier dosis termina siendo lo mismo. No es más efectivo usar más, no es más rápido usar más, pero sí es más riesgo de hipoglicemia usar más. Y tiene que tener al paciente muy vigilado. Por eso nosotros rutinariamente utilizamos 50 microunidades por kilohora de insulina, es decir, 0.05 unidades kilohoras de insulina de forma estable desde que la empezamos hasta que la terminamos. Y no la movemos de ahí. El aporte basal de agua, calcúlelo con Holley y Seeger, dependiendo del sodio sérico, utilice solución salina lactato de Ringer. Y el déficit de agua, calcúlelo basado en el peso corporal actual en leve, moderado o grave. De acuerdo a ese porcentaje, pues es el agua que usted tendrá que reponer en las próximas 36 a 48 horas. Administre 10 cc por kilo de cristaloide en la primera hora y luego generalmente utilice dextrosa al 10% con 30 de sodio una vez la glucemia haya bajado por lo menos a 250 o 300 miligramos por decilitro. Sume las dos y mantenga el flujo total por 48 horas. Obviamente, cuando usted ya quita la infusión de insulina, seguramente quita la infusión de dextrosa y se mantiene con el lactato de Ringer la insulina. Y lo mejor para facilitar el manejo es utilizar el sistema de 2 bolsas. Yo subo o bajo uno manteniendo el valor total de la suma, dependiendo de la velocidad de descenso de la glucemia y de la glucometría actual. Las pérdidas actuales, aunque muchos artículos no recomiendan hacer reposición de poliuria, sí es recomendable hacerlo cuando la poliuria se debe a la glucosuria y esta es significativa y se encuentra en cetoacidosis grave, ¿vale? Porque si no, usted nunca lo va a poder rehidratar. Entonces reponga el volumen urinario mayor al aporte basal 1 a 1 cada hora. ¿Cuál es el aporte basal? Lo que más o menos le daría al paciente basalmente. Es decir, que si un paciente de 20 kilos debe recibir 60 cc hora, lo que debe orinar es 60 cc hora. Y lo que orine por encima de 60 cc hora, seguramente es pérdida por poliuria. ¿Con qué lo puede hacer? Con solución al medio y le agrega uno potasio dependiendo del potasio sérico. La infusión de insulina, como les decía, esta desde la segunda hora. Y una forma fácil de calcularla es el peso del paciente, es igual a las unidades de insulina cristalina en 100 de solución salina. 10 cc hora es igual a 0.1 unidad kilohora, 5 cc hora será igual a 0.05 unidades kilohora. Y por recomendación de estabilidad de la mezcla, es mejor cambiarla cada 4 horas. El aporte de potasio, ya como les estaba diciendo anteriormente. Esto era lo que tenía para contarles. Repasamos rápidamente la definición, algunas aclaraciones sobre la clasificación, una estrategia de corrección que no es nada del otro mundo y la encuentran en la mayoría de guías que ustedes pueden tener a su mano, el nuevo modelo de lesión cerebral y el modelo de resistencia a la insulina e inflamación y sobre todo dejar a la mitocondria como clave del problema en el paciente crítico. Muchísimas gracias por su tiempo. Los dejo en manos de John. Gracias, John.
Profe Leo, muchas gracias por esa excelente conferencia y presentarnos las nuevas formas de abordar el problema. Muchas gracias por esa excelente conferencia. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Vamos a ir abriendo el chat, las personas que deseen levantar la manito y abrir el micrófono para preguntas, mientras pasamos al tercer y último momento, que es la presentación de la CETORred. La doctora Alba Lucía Bejollín Olivares. Muchas gracias, doctor. Excelente. Eh, Vamos a ir continuando en simultáneo eh, con la presentación de la doctora Julie y Andrea Mena, que son residentes de pediatría de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS. Andreita y Julie, si nos pueden compartir su pantalla. Y dejamos abierta el chat de preguntas para tocar las preguntas al final en caso de que tengamos preguntas. Otro vez. Ahí pueden ver bien nuestra pantalla. Sí, ya se ve bien. Si quieren, pónganla en modo completo. En este momento, entonces, les damos paso para que nos cuenten de qué se trata este proyecto tan interesante. Listo, muy buenas noches a todos. Pues primero que todo, pues agradecer al doctor Camacho, al doctor Pablo, al doctor Valero y a todos los que están participando en este momento en este proyecto para la realización pues, de esta red de información en tiempo real. Entonces, lo que queremos es implementar una red de información y notificación para cetoacidosis diabética en tiempo real para Latinoamérica, donde podamos hacer un intercambio de información, donde se pueda conocer y notificar las variables clínicas, los desenlaces, tanto en Colombia como a nivel de Latinoamérica. ¿Esto qué? Pues en la recolección de datos en salud, que nos hable de calidad y de eficacia. Entonces, básicamente la estrategia es de las redes de intercambio de información y datos de salud, tiene como objetivo mirar la variación que hay en los diferentes manejos, en los diferentes hospitales, también en las diferentes ciudades y también asimismo en diferentes países. Por eso quisimos escoger pues Latinoamérica como tal, donde podamos mirar en cetoacidosis qué líquidos se están administrando, las características de estos, la velocidad de infusión y el tiempo de rehidratación o de resolución de cetoacidosis que tiene cada uno de los pacientes. Nuestro objetivo pues estandarizar los manejos, siempre con el objetivo de el mejor diagnóstico, el mejor manejo para mirar también, digamos, menores complicaciones en los niños. Entonces, pues las redes de investigación basadas en la práctica clínica nos ayudan a recopilar y combinar datos de diversas comunidades, también nos permiten tener información de miles de pacientes, que pues como es al nivel de Latinoamérica nos beneficia que entre más pacientes hayan, pues mucho mejor, y también abordar de una manera pues más equitativa, donde podamos mirar qué disparidades o qué cambios hay en todos los espectros que hay, tanto en la salud pública como en la salud comunitaria, y también en lo que es la atención clínica y primaria. Nuestro objetivo general pues, fue desarrollar e implementar una red latinoamericana de casos de cetoacidosis diabética en menores de 18 años que nos permitiera hacer una retroalimentación en tiempo real, que nos permita también a los centros participantes generar planes de mejora continuos y que también nos permita hacer investigación en tiempo real. Entonces los objetivos específicos fueron, primero nosotros establecimos a través de la revisión de la literatura y con los investigadores las variables que podían ser incluidas pues, en estas bases de datos y asimismo creamos una base de datos para la recolección de datos en tiempo real. Hicimos una prueba piloto pues, para mirar su funcionamiento que fue REDCap. Y nuestro objetivo, que es un objetivo ya a más largo plazo, que pues este es uno de los motivos por el cual estamos haciendo la socialización, es establecer esta red de notificación en tiempo real y que nos permita hacer una autogestión del manejo de los pacientes menores de 18 años que tengan el diagnóstico de cetoacidosis diabética. ¿Cuáles serían los criterios de selección? Pues todos los niños que tengan y que cumplan con los criterios de diagnóstico de cetoacidosis, todos los criterios bioquímicos,
la cetonemia o la cetonuria, que tengan menos de 18 años, pero sí es importante tener en cuenta y excluir todos aquellos niños que egresaron de nuestro centro hospitalario, de los que estén inscritos, antes de la resolución de la cetoacidosis. Dícese de pacientes que se remiten a otro centro por algún motivo o que pues fallezcan antes de la resolución de la cetoacidosis. La forma en la que desarrollamos la Red Latinoamericana de Cetoacidosis Diabética es por medio de una encuesta que creamos en REDCap, que nos va a permitir tener registros en tiempo real de cada una de las variables clínicas y de los datos de los pacientes, para de esa forma permitirnos realizar como las agrupaciones y tener en cuenta los datos. La estrategia siempre será una estrategia de reclutamiento de datos por medio de historias clínicas, teniendo en cuenta que se puede realizar en cualquier lugar y que va a estar disponible en cualquier lugar del mundo, para que cada uno de los centros participantes de la red puedan acceder y recolectar sus datos. Entonces, de esta forma, y el paso a paso cómo se desarrolla la Red Latinoamericana de Cetoacidosis Diabética es: de forma inicial, haremos llegar una invitación para la participación en la red a cada una de las personas interesadas y cada uno de los centros que sabemos tienen unidades de cuidados intensivos y que tratan pacientes con cetoacidosis diabética. De esta forma, entonces, y posterior a la invitación, vamos a contar con un correo en el cual ponemos a disposición de cada uno de ellos las diferentes cartas, criterios y cada uno de los datos que se requieren para lograr la aprobación del Comité de Ética Local, Comité de Ética Institucional, la cual va a permitir posteriormente recolectar los datos, teniendo en cuenta siempre que la recolección de estos datos no va a implicar ninguna forma de intervención, puesto que los datos se recogen de pacientes que ya han sido atendidos y que esto no tiene como ningún tipo de implicación dentro de la terapéutica o dentro del manejo que se les va a dar. La forma como se hace y lo que les acabo de explicar es esta. Este es un modelo del correo que enviamos. Aquí hacemos llegar entonces primero nuestro link para que se pueda llenar la plantilla, y posterior a eso el correo en el cual volvemos a compartir el link para que pueda ser a su vez pueda llegar a muchas más personas por medio de nuestros investigadores interesados y cada uno de los documentos de los que previamente les estuve hablando. Aquí entonces hacemos llegar a ustedes el protocolo, que es uno de los requisitos para las aprobaciones de los comités de ética, y en donde pueden encontrar tanto los datos, la justificación, la metodología y todo lo relacionado con la creación de la red, las variables que se van a tener en cuenta dentro del estudio, el manual del investigador en donde se detalla paso a paso cómo podemos entrar a REDCap, cómo podemos ingresar los datos, y los criterios tanto de autor como colaborador que deben tenerse en cuenta para las publicaciones futuras. Adicionalmente, como contamos con el interés al momento de centros internacionales y en algunos países, así esto pueda no implicar una forma de intervención, se requiere que contar con una autorización del paciente. También hacemos llegar un modelo de carta de autorización para que éste esté disponible en caso tal que pueda requerirse. Así es como se ve entonces la CetoRed en REDCap. Esta es la forma y este es el primer pantallazo que vamos a tener una vez abramos el link de REDCap con el usuario que nosotros hacemos llegar a cada uno de los investigadores interesados, y estas son cada una de las variables a tener en cuenta. Cada una de las categorías contiene diversas variables que van a ser motivo de estudio y de agrupación dentro de los datos que queremos obtener, y están descritas dentro del documento que enviamos previamente con el correo electrónico. El control de los sesgos dentro de los datos para el estudio serán básicamente los sesgos de selección y detección de los casos. Se pueden controlar o se pueden limitar gracias a que hay criterios universales de inclusión y una búsqueda sensible que se puede hacer por medio de los códigos CIE-10, es decir, aquellos pacientes que tengan diagnóstico de cetoacidosis diabética por CIE-10, así podemos poderlos agrupar y poder tenerlos en cuenta en el estudio. Y los sesgos de medición los limitaremos, dado que aquellos pacientes que tengan datos que sean erróneos o sean imprecisos en los registros clínicos van a ser eliminados y no se tendrán en cuenta para el estudio, para de esa forma evitar pues, datos erróneos. Las consideraciones éticas serán que tenemos en cuenta que las recomendaciones para investigar con seres humanos han sido consignadas en la Declaración de Helsinki.
Nuestros principios éticos fundamentales serán el respeto. La información se obtiene a partir de historias clínicas y es 100% confidencial. La beneficencia, puesto que se van a magnificar los beneficios posibles que puedan tener los pacientes en este estudio, buscando disminuir los daños y teniendo en cuenta que no representa ningún tipo de riesgo, puesto que no se manipulan las variables clínicas ni representa una forma de intervención. Y finalmente, la justicia, puesto que se tendrá equidad en la distribución y no se discriminará ningún tipo de participantes, ya sea por raza, orientación sexual, ingresos u otra característica, puesto que tenemos criterios de inclusión precisos que tienen en cuenta las variables bioquímicas para el diagnóstico de la acidosis diabética. Y los resultados que esperamos es la creación de una red de notificación en tiempo real, generar un recurso que va a permitir tanto la notificación como la consulta de los datos que han sido ingresados, teniendo siempre en cuenta la confidencialidad y la estandarización de los manejos y los protocolos. De esta forma buscamos entonces crear el instrumento con el que ya contamos en la actualidad, la divulgación que la hemos venido llevando a cabo por medio de publicaciones que hemos realizado y de compartir con diferentes colegas. Tener en cuenta también que dentro de las cosas que también se esperan es realizar diversas publicaciones periódicas en revistas que estén indexadas y a través de infografías periódicas a cada centro participante en donde se tenga en cuenta el estado de su centro en la red, y esto involucrará entonces nuestra forma de reporte y posteriormente el análisis de cada uno de los datos. Muchas gracias. Sí. Andreita, Julie, muchas gracias. Excelente presentación también. Entonces, con esto queremos invitarlos a todos a participar en el protocolo. En el chat estamos dejando el link para que las personas que tengan la intención de participar se inscriban, y a vuelta de correo les estaremos enviando la documentación necesaria para que accedan a sus comités de ética y puedan avanzar en el proceso para que sean centros que puedan alimentar la base de datos, y pues además se les creen los usuarios para RedCap. Veo que hay muchas preguntas en el chat, entonces vamos a proceder a irlas haciendo una por una para que de pronto queden un poquito más claras y podamos, digamos, tratar de unificar alguno que otro concepto. Entonces, Luisa María Rueda nos pregunta si el déficit de insulina es realmente el problema de la cetoacidosis. Según los factores de riesgo para edema cerebral, ¿no se debería iniciar en la primera hora? O sea, la hidratación inicial y luego la reposición de insulina. Profe Leo. Ok, aquí yo estaba respondiendo en el chat que el problema con la insulina en la primera hora es la alta probabilidad de traslocar glucosa al espacio intracelular de forma muy rápida y arrastrar agua hacia el mismo espacio. Es una opción que no se ha explorado en casos menos graves de cetoacidosis en los que fisiopatológicamente podría no haber mayor riesgo de iniciar insulina en la primera hora. Pero dado que existe la advertencia y que no sabemos en qué punto de lesión neurológica está el paciente, es mejor ser precavido y seguir guardando la recomendación. Aquí iba respondiendo poco a poco las preguntas. No sé si me ayudas, John, ahí. Vamos a leerla del profe Pablo Vázquez. ¿Cuál es el objetivo del bolo inicial de 10 mililitros por kilo en la primera hora? Si hay edema cerebral instaurado, ¿deberían no utilizarlo? Sí, le respondía que el argumento más común para justificar el bolo de cristaloide en la primera hora es mejorar la perfusión celular y descender con ese bolo de forma más controlada las molaridades antes de iniciar la insulina. También le decía que personalmente, si el cálculo de aporte basal más corrección de pérdidas previas es cercano a 10 mililitros kilo hora, que a veces se alcanza eso, pues no es necesario usar un bolo en la primera hora, por lógica. Pero no existe una contraindicación publicada para no hacerlo si el edema cerebral está instaurado. Este es un campo que hay que explorar y no existe en las guías, por lo menos en la ISPAT y en las demás, no existe una referencia que soporte esta recomendación. Así que también pues es interesante la pregunta por la posibilidad de abrir una exploración para ella en un trabajo de investigación. El doctor Carlos Vera nos pregunta: excelente charla. ¿Ringen lactato puede ser una opción continua si no tengo manera de medir sodio y saber si tengo hiponatremia? Sí, una opción puede ser solo lactato de Ringer o solo solución salina. Al final del camino el punto es el mismo. Eventualmente podría haber un desfase de algunas horas en la velocidad de resolución, de pronto un poco menos favorecida la solución salina, pero pues al paciente en general no va a tener más o menos complicaciones por utilizar uno u otro.
La doctora Rúa nos pregunta, para edema cerebral vasogénico y no edema citogénico, si es así, en ese orden de ideas, ¿no sería mejor tratar rápidamente con la insulina? Eh, Creo que fue a esta la que le respondí, sí, que inicialmente, si bien hay un hiperflujo sanguíneo cerebral, esto aumenta la presión intracraneana, más no necesariamente es la única génesis del edema cerebral, es decir, que el edema cerebral no es necesariamente y exclusivamente vasogénico. El modelo de lesión mitocondrial trata y explica el modelo citotóxico de edema cerebral, que es el principal mecanismo para producirlo, pero lo que sí se sabe es que pueden confluir varios mecanismos de edema cerebral y no solamente uno u otro. El profe Perdomo nos pregunta, Leo, como siempre, excelente presentación y desde el enfoque de la mitocondriopatía espectacular. ¿Podrías reforzar un poco sobre el cálculo inicial de la deshidratación según la severidad? Y respecto a reposición de poliuria, que quede claro que solo sean poliuria osmótica. También sobre la importancia del no aumento del sodio durante la reanimación como factor de riesgo para el desarrollo de edema cerebral. Sí, así es. La poliuria se debe reponer en casos graves, como estaba diciendo, pero se debe continuar su reposición cuando son pérdidas activas, es decir, cuando es osmótica gracias a la glucosuria. Por eso es mejor vigilar la glucosuria. Si ya no hay glucosuria, yo no tengo que reponer la poliuria. Y seguramente si hay poliuria después de que ha desaparecido la glucosuria, eso es porque el paciente seguramente ya está hidratado. Y en cuanto al cálculo de la deshidratación inicial, debe asumir que al paciente le falta ese porcentaje de peso en agua. Entonces, si la cetoacidosis es leve, moderado o grave, al paciente le falta el 3, 6 o 9% de agua corporal. Es decir, que el peso que usted le mide al paciente antes de iniciar la corrección de la cetoacidosis corresponde al 97, 94 y 91% del peso real respectivamente. Por ejemplo, en cetoacidosis leve, el paciente pesa X kilos. Este corresponde al 97%. ¿Cuál es el 100%? La diferencia entre esos dos, el calculado y el medido actualmente, es la diferencia, es ese 3% que usted debe reponer en las siguientes horas. Y así sucesivamente con los otros 2 grados de deshidratación. Y en cuanto al aumento del sodio sérico, es verdad, si hay un aumento rápido del sodio sérico puede explicarse porque puede haber una translocación rápida de agua libre hacia el espacio intracelular y esto está generando edema cerebral o porque hay una edema cerebral tan grave y una lesión neurológica ya instaurada que incluso puede estar desarrollando diabetes insípida. Profe Leo, muchas gracias. Voy a seguir en el chat. Dejamos el link para las personas que se quieran ir conectando. Creo que por ahora no tenemos más preguntas. Perfecto, creo que completamos todas las respuestas. Entonces, nuevamente, damos gracias a todas las personas que se conectaron a nuestro webinar. Gracias al profe Leo, al profe Pablo Vázquez, a Yuli González, a Andrea Mena, que han tratado con mucho esfuerzo de sacar esta cetorrea adelante. No sé si tienen preguntas específicas sobre la CETORred, sobre la manera en la que los centros pueden participar y unirse para notificación en tiempo real. Vamos a dar unos minutos por si hay alguna pregunta específica del proceder de la red. Nuevamente agradecemos a nuestro fondo financiador de Pfizer y PTC y a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá por este espacio. Doctor Carlos Vera pregunta si estamos fuera de Bogotá y no contamos con UCI, pero si diagnóstico de cetoacidosis, ¿podemos proceder? Podemos pertenecer, perdón. Sí, claro, doctor Vera, sí. La idea es pues captar la mayor número de eventos y si obviamente si se pudiera hacer un seguimiento en el centro donde llegó el paciente, pues ideal, pero claro que sí.
Profe Perdomo pregunta, con respecto al fósforo, usualmente al ingreso normal, pero debe chequearse sugerencia de manejo, cuándo y cómo. Respecto al fósforo, la recomendación que existe, la mejor recomendación que existe es reponerlo cuando su valor es menor a 1,5 milimoles por litro y tiene acidemia severa o se presentan arritmias cardíacas. Pero en general es recomendable no reponerlo de rutina, no porque haga daño, sino porque en general no hace falta. Por supuesto, es de reconocer que existe falta muchísima investigación para esta pregunta, pero en general no es recomendable reponerlo de rutina, a menos que sea severa y tenga otras alteraciones metabólicas. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, 6:58, completamos la hora del evento. Yo creo que vamos a ir cerrando el tercer y último momento. Vamos a dar las gracias a todos los asistentes. En el chat dejamos el link y la invitación que se ha distribuido a todas las regionales de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Y obviamente lo que alimenta la base de datos es la participación de la mayoría de centros. En los documentos, en los documentos que les hacemos llegar, básicamente incluimos los criterios de autoría, de coautoría, de colaboradores. Entonces, digamos que está bien especificado ese tipo de información. Nuevamente, gracias a todos por asistir, gracias a el doctor Leo, a Julie, a Andrea por la difusión. Venga a preguntar el doctor Amiel Alberto Pérez. Buenas noches, tengo una pregunta en cuanto a la CETORred. ¿Se puede pertenecer como médico general para hacer el reporte de datos? Sí, efectivamente se puede pertenecer. Lo que deseamos es que el médico que haga la reportería sea una persona que pueda pertenecer a esa institución estable en el tiempo, o sea que el ideal es que una persona pueda estar notificando mensualmente, pues durante el mayor tiempo posible ese tipo de información. Sabemos que después algunos se presentan a residencia o cambian de trabajo, pero lo ideal es que haya un reportero que esté muy pendiente de ir alimentando la base de datos. Si eso se cumple, pues claro, bienvenidos. Con nosotros felices que la mayor cantidad de personas estén vinculadas. Y con eso, pues, damos por cerrada la actividad de hoy. Nuevamente, gracias a todos por el espacio. Espero que descansen, que tengan una muy buena semana. Muchísimas gracias a todos. Gracias, John. Con gusto, profe Leo.